Hola amigos de TTT, yo soy Melissa Nochetti y soy la fotógrafa de Luz Nocturna. Estamos muy felices porque vamos a ir a Cannes y bueno, ojalá disfruten esta entrevista. Muchas gracias. Decidí estudiar cine porque siempre me ha gustado la fotografía. Antes yo estaba más enfocada a la fotografía fija. De hecho, yo empecé a estudiar primero fotografía fija. O sea, era como un sueño, pero todo el mundo me decía, no, no se puede entrar al CCC, pero bueno, lo intenté y quedé y me especialicé en cinefotografía. La decisión de quedarme en la parte de cinefotografía fue porque me di cuenta de que iba a tener herramientas que me ayudaban mucho como a entender como más desde la imagen, hablándolo un poco, narrativamente, como el corazón de una historia. Pues se llama Luz Nocturna de Kim Torres y fue muy chistoso porque nos enteramos después de que nos habían dicho que no habíamos quedado seleccionados para la semana de realizadores o algo así habíamos aplicado y estábamos un poco tristes, pero bueno, así como, bueno, sigamos adelante, ¿no? Y al día siguiente me escribe Kim como, Melissa, nos vamos a la selección oficial de Cannes. Y yo dije, no, es posible. Como que sí fue como una sorpresa muy linda. Entonces ahorita el corto está compitiendo por la Palma de Oro en la selección oficial. Conozco a Kim Torres porque estudiamos juntas en el CCC. Ella estaba en el diplomado de guión. Justo me invitó a fotografiar a Trapaluz, que fue un corto que también ha dado como la vuelta. Luz Nocturna es un cortometraje que habla de la soledad, pero contada a través de la intimidad de tres hermanos, eh, donde hay como mucho misterio, porque Ale, que es la mayor, sabe que la mamá los acaba de abandonar y que no sabe cuándo va a volver. Entonces está esta cuestión en el que ella tiene que decidir si decirles o no decirles, pero en medio de todo esto hay como sí, como una cotidianidad entre ellos y entre la soledad y la selva que los acecha y acompaña. Luz Nocturna se filmó en Costa Rica, se filmó en la selva, se hizo, me parece que con el Fondo del Fauno, así se llama, es un fondo costarricense. Lo teníamos justo para desarrollar una especie de teaser de la película, pero pues se convirtió en otra cosa, realmente como que cobró vida el proyecto y demandó lo que demandó. Eh, Ahora sí que trabajamos con un crew súper profesional, nos llevamos una Alexa SXT, entonces era como esta aventura de estar con una cámara que es bastante pesada porque es un poco de estudio en la selva. Eh, y bueno, ahora sí que pues lidiar, digamos que con las condiciones eh, pues de un clima que realmente no puedes controlar. Como que vivíamos literalmente habitando la selva, tratando de entender cómo funcionaban las lluvias, porque no avisaban a nadie esas lluvias. Eh, entonces, bueno, o sea, era estar en un lugar donde no tienes control de muchísimas cosas y entonces cómo, o sea, cómo puedes trabajar esos conceptos que son importantes. Tiene que funcionar si llueve o no llueve, si tiene que funcionar. Y entonces, pues eso me llevó como a hacer muchos experimentos con la imagen. O sea, como que empecé a probar filtros raros o cosas, literalmente la grasa de la frente en un clear, varios experimentos para empezar a llegar como a esta imagen eh, de esta realidad que está un cierto fantástica al mismo tiempo. Pues esta cámara era la que, bueno, sí había como otras propuestas de cámara, pero esta contaba con la curva de color que tiene Harry, que era muy importante en la selva porque los verdes tienen como, bueno, trabajar la piel con los verdes de la selva,
por separado, digamos, como para poder llevar un poco el look como más hacia el film, o sea, como más hacia esa sensación. Pues sí ayudó muchísimo esa cámara en ese sentido. También había como esta búsqueda con la velocidad de obturación y con grabar en RAW, digamos. Entonces, como que había como este efecto que es parecido al que hace Wong Kar-wai, que es el step print, donde, sí, donde, no sé, pones como a 7 FPS y todo está movido. Entonces, era un poco como por la búsqueda que había para llegar como a los conceptos que pedía el guión. Fueron los Super Speed, y pues es que había como esta búsqueda también de que fueran unos lentes que no fueran muy nítidos, que se sintiera como la imagen un poco suavizada, digamos, porque también la luz era tan dura de repente que había que trabajarla, y también estaba como esta cuestión de las pieles y la sensación de la bruma. Entonces ayudaba mucho una óptica así, también era más ligera por la camarota que nos estábamos llegando. Entonces era como una lista de cosas a favor, y esos lentes combinados con un TrueNet, y a veces con un Glimmer Glass, y a veces con el clear, con el sudor del asistente o mi sudor ahí para hacer algún efecto. Buscaba enrarecer la imagen de alguna forma, pero tampoco sin llegar como a esta sensación que a veces te da como de ensoñación, sino que más bien era como suavizarla, bajar un poco la saturación de los colores y las sombras también, que se sintieran más suaves. Entonces esos filtros ayudaron bastante. En luz nocturna hay mucho juego con la luz natural y la luz intencionada, digamos, o sea, la luz manipulada. Vivimos más con luces tipo LED, también como con focos, sí, o sea, como mucho negativo, demasiado negativo, así paredes negras gigantes. Eh, y pues mucho cuidado con las horas de filmar. Digo, al final hay mucho interior en una casa, entonces eso era como un poco más controlable, pero las secuencias que eran en la selva, pues ahora sí que, y dependía mucho, ¿no?, del movimiento, ¿no? La mayoría del cortometraje es fijo, pero sí había como algunas cosas, justo las de la selva con la cámara más pesada, eran en un cámara en mano. Entonces sí era, o sea, sí había que pues pensar en, bueno, va a ser un negativo que va a caminar también. Fueron muchos experimentos, como que también, por eso me da como mucha felicidad, porque es una historia que desde siempre la intención era hacer una búsqueda, una exploración, llegar como o sea, salirnos, o sea, tratar de buscar algo, inclusive como con la imagen o con el sonido, de cómo sentir realmente la selva y de cómo sentir realmente la soledad y cómo sentir como las huellas de la mamá, cómo se siente. Entonces fue una búsqueda muy linda porque nos llevó a muchos espacios emocionales, y también estar en la selva, yo sí creo que te cambia la vida, porque sí, es una selva que te confronta, aunque uno no filme tanto, digamos, como la selva en locación, por así decirlo. Estar ahí haciendo un scouting, desde todas las horas del día, entender cómo se ven las gotas de lluvia en las hojas, o sea, cómo la naturaleza te da lo que te da, es algo, pues no sé, es algo muy lindo. Bueno, yo no conozco Francia, entonces ya en sí ya es toda una experiencia emocionante viajar a un lugar que no conoces. Eh, yo creo que lo que más me emociona es verlo en pantalla grande, eh, y,
y sí, digamos, hay como varias personas que admiro que van a estar, ¿no? Ojalá me encuentre en la calle a Alice Rohrwacher. Nunca puedo decir bien su nombre, pero me encantaría, sería algo increíble. Y bueno, obviamente como que ya estar ahí en ese espacio con Kim, o sea, ya es como un súper regalo enorme.